Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Licenciado, no se le escucha, disculpe. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Vamos a reiniciar nuestra clase y lo que decía, ojalá que no vamos a tener ninguna interrupción. Ayer tuve yo problema con la clase que estaba dando en el octavo semestre, pero espero que ahorita no. Si se diera, yo les ruego paciencia, ¿sí? Bueno, el tema que hablamos de la semana, es decir, el lunes, hoy miércoles, el lunes fue hasta donde llegamos, creo yo, los atributos, ¿verdad? Siempre de la persona jurídica individual, aunque estuvimos relacionando también la persona jurídica colectiva, ¿verdad? Y llegamos, recuerdo yo, hasta el atributo de nacionalidad. Ahí hablamos, creo que al final de la clase va un poco cansado, y dijimos cómo se puede entender por este concepto, que es atributo de la persona, ¿no? Clic, nos quedamos hasta la D, que es nacionalidad. Exactamente, o sea que sí, desarrollamos el tema de la nacionalidad, ¿no? Entonces, sí, hoy, muchas gracias. O sea que hoy nos toca ir viendo, pues, los siguientes atributos, que hoy nos toca el domicilio, que es un poco largo. Pero vamos a ir viendo ahí, que aquí creo yo, les voy a ir pidiendo el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, y creo que el Código de Comercio también. Perdón, el Código Municipal. El Código Municipal y la ley, el Código de Trabajo. Pero si nos da tiempo para ir viendo lo que vamos a ir relacionando con la doctrina y en nuestra legislación, cómo recoge los distintos argumentos doctrinarios que hay al respecto. ¿Vamos? Bueno, ¿qué es domicilio? Bueno, en principio es un atributo, pero ¿cómo califica y cómo se entiende la palabrita de domicilio? Por regla general, se entiende es que toda persona jurídica, individual, física, establece su lugar de ubicación, su lugar de localización y vive dentro de un territorio determinado. ¿Estamos? El domicilio se entiende, pues, que es que toda persona jurídica e individual se establece, se ubica y se localiza físicamente dentro de un territorio determinado, una porción de tierra, en otras palabras, con ánimo de permanecer, estableciendo en él, o sea, en el territorio, sus intereses y ejercitando allí sus derechos y obligaciones. Visto desde esta perspectiva, el domicilio es un atributo de la persona que se puede definir en este sentido. Como el lugar donde la ley supone que se encontrará siempre la persona jurídica para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Don José Castán y Tobeñas nos lo define, nos explica en ese sentido. Es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones, el cual constituye la sede jurídica y legal
de la persona humana. ¿Ya? O sea, pues, está relacionado con el territorio. Más adelante vamos a ir viendo las distintas formas de que se argumenta o se clasifica el domicilio. ¿Estamos? La palabra, el concepto de domicilio, para explicarlo, para entenderlo un poquito más, lo necesario o hace preciso desligar o dividirlo en dos aspectos. El primer aspecto lo podemos definir y entender el concepto de domicilio desde el punto de vista irregular, no sé si está bien llamarle así, o desde el punto de vista corriente, en el lenguaje corriente de toda persona, cómo se entiende, cómo se define o cómo se explica el domicilio. Todos nosotros, creo yo, en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones interpersonales, de alguna otra forma hemos aplicado, hemos explicado o qué argumentado acerca de este concepto. ¿Qué entienden ustedes por domicilio? ¿Qué es domicilio para ustedes, no? Yo no sé si alguien puede intervenir en ese sentido. ¿Qué entiende por domicilio? Sí, rápido. Es el lugar donde uno vive, donde uno reside. El lugar. Cuando se dice lugar, para usted, ¿qué es lugar? La casa donde vivimos. Ya, la casa. Muy bien. Debemos anotar por ahí ustedes. La casa donde usted vive. La casa donde usted reside. Sola o con su familia, ¿verdad? Ese es el concepto común. Ese es el concepto corrientemente se maneja, ¿va? Bueno, pero desde el punto de vista jurídico, compañeritos, jóvenes, desde el punto de vista jurídico, esta explicación que dio la compañera no es aceptable en este sentido. Bueno, en primer lugar, nuestra formación de derecho, nuestro estudio, lo que estamos realizando es relacionado con el derecho como ciencia, ¿no? Y en ese sentido vamos a manejar las normas establecidas en las leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias o les indico, y para no decir les ruego, para ser buen estudiante de derecho y que un día muy pronto abogados y notarios, profesionales del derecho van a ser ustedes. En ese sentido, quiero decirles que en el lenguaje jurídico o desde el punto de vista jurídico tiene otra explicación. Veamos cómo lo definen nuestros tratadistas, ¿no? Nuestros profesores de derecho, ¿no? Aquellos profesores clásicos, cómo se define y cómo lo concibe nuestra legislación también. Por eso es que le decía hace un ratito, creo que la necesidad de ir viendo ya articulados del Código Civil, Procesal Civil y Mercantil y otras leyes, porque ahí vamos a ir encontrando el sentido jurídico o explicación desde el punto de vista jurídico del domicilio. Muy bien, vamos a resumir un poco la idea desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo se entiende el domicilio? El domicilio desde el punto de vista jurídico, entonces lo podemos explicar de esta manera, que es la circunscripción. La circunscripción territorial dentro del cual la persona jurídica tiene fincada o ubicada su residencia con ánimo de permanencia en ese territorio, ¿no? El artículo 12, cabal, aquí es donde yo quiero pedirles el favor. Si alguien tiene el Código Procesal Civil y Mercantil allí, ¿por qué es que tenemos que recurrir a las leyes ya, jóvenes? Porque nuestro estudio, repito acá, es ciencias jurídicas. Veamos, por favor, si alguien tiene la posibilidad de leer el artículo 12 del Código Civil y Mercantil. Este es como para justificar desde el punto de vista jurídico, legal para nosotros, cómo debemos entender y explicar el domicilio desde el punto de vista jurídico. ¿Alguien puede
¿Alguien puede leer el artículo 12, código 12 del Código La Procesal? determinación del valor en la acumulación, competencias por razón de domicilio. Ajá. Dice, cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio, en el de menor cuantía, el juez menor de su vecinidad. Gracias, Armando. Esta referencia legal que estamos poniendo sobre nuestra mesa es para dar a entender, jóvenes, cómo ha concebido nuestra legislación en este sentido, para efectos de localización, de ubicación físicamente de una persona jurídica individual. Entonces, creo que sí justificamos en ese sentido. Acá, en este articulado, ubica un concepto, si lo subrayan ustedes. Yo tengo mi código a la vista y voy a subrayar la palabra departamento. La palabra departamento. Esto nos va a dar una ubicación exacta para nuestro entendimiento. El domicilio desde el punto de vista jurídico, entonces, se refiere a la circunscripción territorial de un departamento, en nuestro caso. ¿Ya? Si la persona, alguno de ustedes, vive permanentemente en un municipio del departamento de Guatemala, ¿ya? O en la capital, el municipio de Guatemala, ¿va? O bien, si reside o vive en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, digamos, del departamento de Zacatepeques. O sea, el domicilio, desde el punto de vista jurídico, de una persona que vive permanentemente en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Guatemala, el domicilio de esta persona es el departamento de Zacatepeques. ¿Estamos? Si residimos en la ciudad capital, o en Amatitlán, o en Misco, en Chinautla, qué sé yo, San Raimundo, por ahí, los 17 municipios del departamento de Guatemala, se entiende y nos explicamos que mi domicilio está radicado en el departamento de Guatemala. Este análisis lo estamos haciendo, lo estamos argumentando desde el punto de vista jurídico. Y una referencia legal ya, y muy pronto les estoy trasladando al Código Procesal Civil y Mercantil, es solamente para el efecto de encontrar una ubicación legal, una justificación legal en ese sentido. Y aquí, en este artículo, nos da la pauta, ¿ya? En el sentido que la palabrita departamento, ahí totalmente, claramente nos ubica que así se debe entender. Entonces, desde el punto de vista jurídico, para nuestro conocimiento y el sistema nuestro en Guatemala, así se concibe, ¿ya? El domicilio, desde el punto de vista jurídico, es la circunscripción territorial de un departamento. ¿Estamos claros? O sea que el argumento de la compañerita que nos hizo al inicio lo aceptamos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje común y corriente de toda la población que ignora del derecho, que ignora de la ley, pues definitivamente ese es el lenguaje común. Esa es la explicación común que le dan a este concepto, ¿no? Entonces, y por eso les digo yo, desde hoy les pido que en su lenguaje cotidiano, su lenguaje jurídico debe ser ya mejorada y ampliada en ese sentido. Y en este análisis que estamos haciendo, ya ustedes van mejorando su explicación, su desenvolvimiento, ¿ya? Como estudiante de Derecho. ¿Ya? Bien explicado en ese sentido, ¿no? Yo traigo a colación acá, a veces uno pelea, pero sí en silencio, con los argumentos de muchos empleados públicos. En la SAT nos ocurre mucho, ¿no? Cuando uno concurre a las ventanillas y le dicen a uno su domicilio fiscal, Ciudad de Guatemala, ¿eh? Su domicilio fiscal, bueno, pues se pone algún municipio.
y la verdad. Y eso definitivamente da pena, porque fíjense ustedes que todos los conceptos jurídicos tienen que estar establecidos en la ley, y esa ley, la que recoge, la que obliga, mejor dicho, la captación de recursos para el Estado, que son los impuestos, pues definitivamente deben ser desarrolladas desde el punto de vista jurídico. Pero no todos los empleados públicos responsables de un trabajo de captación de recursos por impuestos, no son estudiantes de Derecho. No, salvo si hay ahí un estudiante de Derecho, pues ya argumentará o hablará en términos jurídicos. Bueno, joven, entonces ya aclaramos ciertas cosas acá, cómo podemos definir el concepto de domicilio desde dos puntos de vista, ¿no? El domicilio, en principio, sabemos que es el establecimiento permanente de una persona, ¿va? El lugar donde vive esa persona permanentemente, ¿no? Pero ese lugar ya fuimos explicando con base a nuestras leyes, a nuestra lectura que hicimos del artículo, encontramos efectivamente es donde vive, el lugar donde vive permanentemente una persona. Pero ese lugar, desde el punto de vista jurídico, se refiere a la circunscripción departamental, con base o sustentado en este momento, porque vamos a encontrar otros artículos de otras leyes, cómo se explica, y se explica en el mismo sentido la palabra domicilio desde el punto de vista jurídico. Bueno, más adelante hay otros conceptos. Ustedes, bueno, tal vez solo me adelante, es decir, ¿qué diferencia encuentran con el concepto? A la par de domicilio, el concepto de vecindad, el concepto también de residencia, ¿no? Ahí vamos a ir ubicando. Lo tenemos que analizar y vamos a ir, pero se lo dejo para que ustedes pónganse a pensar un poquito adelantado. Bueno, elementos de este concepto, elementos del domicilio, ¿cierto? Estos aspectos que le integran para su mejor explicación, para su mejor entendimiento. Bueno, los elementos del domicilio están interrelacionados. Sí, hay dos conceptos, hay dos elementos, y que tanto uno como el otro se sirven, se interrelacionan para dar a entender exactamente cómo se integran el domicilio. Veamos. Primer elemento, jóvenes, es el elemento subjetivo. Y el segundo elemento es el elemento objetivo. Bueno, son los elementos, son aspectos o conceptos que integran la palabrita el domicilio. El elemento subjetivo, ¿cómo se explica? Pues se explica en este sentido. El sentido, el ánimo, el deseo de permanencia en el lugar. Es entonces el carácter intencional de la persona, ¿no? El deseo de la persona. Eso tiene que ver, tiene que cumplirse, ¿no? Manifestarse en la persona jurídica individual. Su deseo, su intención, su voluntad de permanecer en un lugar, en un territorio, y más aún para nosotros ahorita, en un territorio departamental. El elemento objetivo consiste en que efectivamente se resida en el lugar. Es decir, que efectivamente, que físicamente se ubica la persona en ese lugar, en ese departamento, ¿no? No importa cualquiera de los municipios, pero lo que nos interesa para explicar el domicilio es la circunscripción departamental en este momento. O sea, pues, el elemento subjetivo es el ánimo, algo muy adentro de la persona, va con su sentimiento de la persona de permanecer en un lugar, ¿no? Donde se exterioriza entonces la voluntad, el deseo, la intención. Y el elemento subjetivo consiste en que físicamente ya se ubica, se localiza esa persona en ese lugar. Que esto viene siendo entonces un elemento de carácter material, ¿no? Real,
¿no?, de ubicación. En el caso, jóvenes, tal vez alguien está preguntándose ya, pensando por ahí, ¿y qué sucede con las personas jurídicas colectivas? Acá siempre decimos, la persona jurídica colectiva, jóvenes, los mismos tratadistas no se ponen de acuerdo en la explicación. Muchos dicen que es ilógico obtener de una persona jurídica colectiva, por ejemplo, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, porque estos son dos elementos que nacen del sentimiento de la persona, ¿no? El deseo de la persona y de permanecer y que sea localizado físicamente en ese territorio, en ese departamento. Entonces, pero vamos a ir viendo al rato, ¿eh?, cuando ya estamos tocando la persona jurídica colectiva, porque tenemos que buscar también sus atributos por ahí, porque hay que dejar claro las similitudes y las diferencias que encontramos en estos dos grandes preceptos jurídicos, conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Bueno, pero en nuestra legislación, por eso es que también mencioné ya el código, código de comercio, que tenemos que ir viendo ciertas normas ahí para ir ampliando o sustentando nuestros argumentos. Muy bien, hablemos un poco en este momento de clases de domicilio. Bueno, matizo acá o recuerdo acá el concepto de domicilio desde el punto de vista jurídico. ¿Estamos? Bueno, en la doctrina encontramos una serie de clasificación de domicilio, ¿va? Cómo se concibe desde el punto de vista de la ciencia del derecho, los distintos domicilios que se dan, que se manifiestan, ¿va?, en el contexto. En primer lugar, entonces, podemos hablar o clasificarnos, son categorías, no categorías, clasificación, ¿va?, de domicilio que pueden darse. Primero, aparece el domicilio legal. ¿Cómo podemos explicar este tipo de domicilio? En primer lugar, jóvenes, el concepto de domicilio legal reciben también los nombres a veces de necesarios o derivados de la ley, otorgada por la ley. Este último, el domicilio legal derivado, lo podemos dejar para las personas jurídicas colectivas, pero necesario es para la persona jurídica e individual o física, ¿sí? Bueno, el domicilio legal lo podemos explicar acá, o en este sentido, que es el que se fija, pues definitivamente, en la ley, para el cumplimiento de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de las personas, aunque de hecho no esté ahí presente. ¿En qué sentido? Aunque no esté presente. El ejemplo que pusimos, una persona tiene su domicilio en el departamento de Zacatepeques, porque vive en el municipio de San Lucas. Muy bien, pero si esta persona, por razones, qué sé yo, de trabajo, un ejemplo que se me ocurre a mí, van a perdonar ustedes, o dos, vamos a mencionar, el caso de trabajadores de la educación, un maestro. El maestro vive en San Lucas, su domicilio tiene en el departamento de Zacatepeques, pero él trabaja, por ejemplo, en Sololá o en Escuintla, en otro departamento, ¿no? En ese sentido, jóvenes, esta persona, su domicilio legal es el que tiene establecido en la ley con base a sus documentos de identificación. Él ahí vive permanentemente en el departamento de Zacatepeques, solo que allá en el municipio de San Lucas, por ejemplo, ¿no? Pero su domicilio legal está permanentemente en el departamento de Zacatepeques. Vamos, otro ejemplo, los empleados del Ministerio Público, ¿no? Un abogado o un profesional, ¿va?, del derecho que trabaja en el Ministerio Público,
El mismo ejemplo, ¿no? Vive en San Lucas, departamento de Zacatepec, pero por razón de trabajo está en Quetzaltenango, ¿no? A él no se le puede decir que tiene su domicilio en Quetzaltenango, sino que no está permanentemente allá. Por razones laborales, pues unos días o de lunes a viernes de cada semana, por decir, por manifestar algo, ¿no? Pero su domicilio legal en este sentido está en el departamento de Zacatepeques. Bueno. Otro grupo de domicilio, otro tipo de domicilio que podemos analizar y a ver si podemos ejemplificar siempre, es el domicilio voluntario o real. A este domicilio también se le conoce con el nombre de domicilio típico, que se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él, ánimo que se presume por la residencia continua durante un año en el lugar, cesando la presunción si se comprueba que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Bueno, jóvenes, aquí hay un elemento muy especial. Para poder decir, mencionar o indicar que una persona tiene domicilio voluntario o real, siempre y cuando el tiempo. Acá se establece el año, argumentamos, un año, ¿no? Si una persona está, el caso que los ejemplos que pusimos anteriormente, ¿no? Que se ya lleva años y que por razones de distancia, pues alquila una casa, ubica su residencia, como decía la compañera anteriormente, en el municipio de Escuintla, el caso del maestro, ¿verdad? O el caso del fiscal en el departamento de Quetzaltenango. Y no exactamente en la cabecera departamental, ¿verdad? Puede ser en cualquier municipio de estos departamentos. Esto definitivamente por razón de trabajo llega a permanecer, y si le va bien el maestro, ¿no? O el fiscal de seguir trabajando en la institución, va a pasar más de un año a trabajar. Si es así, pues él ya puede decir, yo tengo mi residencia, señalar lugar para seguir notificaciones o citaciones, en cualquier acción de vida, él podrá indicar entonces voluntariamente este tipo de domicilio. Otro tipo de domicilio, que es el domicilio especial o de elección, a su elección. Este se le denomina también domicilio electivo, porque la persona misma elige, ¿no? También este tipo de domicilios, jóvenes, surge a través de contratos. Los contratos civiles, ¿no? Contratos civiles que se firman. Entonces, ahí, por X razones o motivos, pues le conviene tanto a cualquiera de los dos contratantes indicar que para surtir efectos, ¿ya? Surtir efecto el contrato, pues será en el departamento X, por ejemplo, o en el lugar X, por ejemplo, ¿no? Un municipio, un departamento, etcétera. Y ahí se señala a elección de la persona jurídica individual, el cumplimiento del contrato, ¿no? Que ese contrato puede cumplir o debe cumplir sus condiciones, sus cláusulas en tal lugar, ¿no? Eso puede darse el tipo de domicilio a conveniencia de la persona, ¿no? Especial, puede ser temporal o a su elección, ¿verdad? Por conveniencia, que el efecto de tal contrato puede cumplirse en tal lugar. Muy bien. El domicilio múltiple. Este es el cuarto tipo de domicilio que vamos a ir analizando. El domicilio múltiple puede aparecer también, y lo podemos explicar en este sentido. El domicilio múltiple o pluralidad, dicen algunos teóricos, ¿no? Varios lugares donde reside la persona para casos muy especiales, ¿no? En principio, en la doctrina y legislación se privó el principio de exclusividad del domicilio. Es decir, en una época, jóvenes, se dijo, donde nace, donde vive, ahí será su domicilio, no hay cambio. Pero con el transcurso del tiempo y por razones prácticas,
y por los efectos mismos de la mundialización del derecho, de las relaciones interpersonales o institucionales, pues definitivamente el derecho en ese sentido se amplió y en consecuencia una persona puede vivir en Guatemala, puede vivir en otro estado, en otro país o en otros lugares distintos donde nació, donde está su domicilio por nacimiento, digámosle, ¿no? Entonces, esta forma de clasificar domicilios de esta manera, porque sí se dan en la vida práctica, ¿ya? Sí se dan. Y por eso es que, por las razones, esto que les dije, razones prácticas y por la mundialización de las relaciones interpersonales de carácter jurídico, pues definitivamente tuvo que ampliarse el concepto legal muy estricto del domicilio. ¿Como qué ejemplos podríamos poner acá? Pues, ¿qué podríamos decir? Las empresas mercantiles, ¿no? Por ejemplo, una fábrica de vehículos, de marca japonesa, un vehículo de origen japonés, por ejemplo, ¿no? Bueno, se creó una agencia o sucursal en otro lado del mundo, por ejemplo, pues de Japón, allá, países del Oriente, y disponen allá de instalar una sucursal en México, por ejemplo, o en Guatemala, ¿no? En ese sentido puede darse esta situación de doble domicilio, ¿no? Pero si tiene otra sucursal en Panamá, por ejemplo, ¿no? Pues podrá ser. Este ejemplo que estoy poniendo yo, de plano estoy hablando de persona jurídica colectiva. Pero en lo relacionado con una persona jurídica individual o física, pues definitivamente por razones de trabajo, ¿no? Por razones de trabajo. Para este aspecto, jóvenes, hagamos el esfuerzo de ver el artículo 34 del Código Civil. Ya los estoy obligando a que busquen su ley. Así es, por favor. Ajá. Muy bien. Bueno, el artículo 32, entonces, lo voy a tener yo a la vista para poder entender. Y el 34, por favor. 32 sería el que toca. Bueno, perdón, Aldo. Bueno, si una persona, voy a leer yo, a ver si vamos a captar, y yo quiero la reacción de ustedes. Si una persona vive alternativamente, mañana aquí y pasado mañana en otro lugar, la persona recorre el mundo, o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Domicilio múltiple. En primer lugar, la norma en nuestra legislación ya, en este caso, nos da en este sentido, por razones de trabajo, ¿no? Tiene ocupaciones habituales. Yo diría como trabajador, como comerciante, por razones de profesión, la persona trabaja 2, 3 días en el departamento de Guatemala, en cualquiera de sus municipios, otra semana trabaja unos días en el departamento de Huehuetenango, por ejemplo, ¿no? Y para el efecto legal, por una necesidad de cumplir con una obligación adquirida con anterioridad, pues se le pide dónde está la persona y se localiza, ¿no? Para efecto de localización está el hombre por razones de trabajo, porque es médico, porque, qué sé yo, porque es ingeniero, ¿o qué?
está ubicado en esta semana, tales días, permanentemente allá, tantos días de la semana, tantos días en otra semana. Ahí podríamos explicar o definir por razones de ocupación. Hay otra explicación que nos da la norma, ¿sí? Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Veamos. Un técnico, un ingeniero, ¿no? Que es aquí de la capital, o cualquier municipio, ¿no? Pero tiene su domicilio permanente en el departamento de Guatemala. Pero para trabajar y que cumpla con su compromiso laboral de fabricar o ver, qué sé yo, el contenido químico, vitamínico y todo del azúcar. Yo los estoy jalando ahorita a Escuintla, por ejemplo, un municipio de Escuintla, ahí está la finca y la fábrica del azúcar, ¿no? Entonces, se me ocurre poner el efecto que es su compromiso laboral, donde tiene que producir, donde tiene que manifestar calidad y cantidad, ¿no? de la producción de azúcar, es allá tiene que cumplir con ese compromiso laboral, con esa obligación que tiene el hombre, ¿no? Derechos y cumplimiento de sus obligaciones allá. Derecho laboral, de plano, en este caso, y su efecto allá en el departamento de Escuintla. Ahí podríamos poner este último ejemplo como para decir, bueno, este hombre o esta persona puede tener un domicilio múltiple, porque en primer lugar es residente en el departamento, ubicación física permanente en el departamento de Guatemala, porque aquí tiene su residencia, ¿no? Y luego, por razones de trabajo, y que allá debe cumplir o surtir efecto su actividad, su función de técnico, de experto en la materia, allá en Escuintla. Entonces, para ese efecto. Y si en ese momento ocurre una situación en el departamento de Escuintla, ya este señor tendrá que responder, es decir, cumplir con su obligación en el departamento de Escuintla. Entonces, llegamos en ese sentido a acercarnos a la explicación. Por último, jóvenes, está el domicilio del vagabundo. A veces causa un poquito de risa con este concepto, pero la doctrina recoge y nuestra legislación recoge para casos excepcionales. A ver, ¿cómo entendemos, cómo explicamos el domicilio del vagabundo? ¿Cómo se dan y con quiénes se puede dar? Bueno, esta figura o este tipo de domicilio guarda relación con el anterior, el domicilio múltiple, ¿verdad? Tiempo acá, tiempo allá y allá, etcétera, ¿no? Bueno, tanto la doctrina como la legislación, como decía, recogen y han tratado de construir la explicación de este domicilio por razones prácticas y determinar una sede jurídica para el cumplimiento de obligaciones. Contempla aquellos casos en los cuales la persona no vive habitualmente en un lugar, es decir, no está permanentemente en un lugar fijo, por lo cual se le considera domiciliada en el lugar en el cual se encuentra, se localiza. Es este el dominio de grupos nómadas, aquellos grupos étnicos, los gitanos, que caminan, que se trasladan en caravana de lugar en lugar, y los vagabundos. En este sentido, jóvenes, el domicilio del vagabundo está establecida, pues, está explicada en primer lugar en la doctrina y está recogida en las legislaciones y nuestra legislación también en ese sentido, para este tipo o grupos de personas, ¿no? Que no se localizan en un lugar fijo, ¿no? Sino que están de lugar en lugar, a través del tiempo, ¿no? Un tiempo, un espacio territorial, otro tiempo en un lugar territorial. En un caso no tenemos la vivencia de los gitanos, ¿no?
Pero ahí tenemos de los vagabundos. Al decir vagabundo, son aquellas personas que no tienen ninguna ocupación, ¿no? Laboral, estudiantil, etcétera, y que, bueno, por experiencia puedo decir algo, ¿no? Hay muchas personas, y hasta ciudad, el caso jóvenes, académicos, estudiosos y todo, a veces decimos comúnmente, ¿no? Se pierden, se pierde en sí y de sí, si se despersonaliza, si queremos decirlo, si se despejan de todo prejuicio, no sé cómo explicar, pero no sé si ustedes lo han vivido, pero yo me explico porque lo he vivido en personas así, académicas, científicos, estudiosos, y llega un momento que si llegan hasta se pierde, decía yo, y perdonen la forma de la palabra, de sí mismo y en sí mismo, ¿no? Se desinhiben de sí mismo, ¿no? Y va. Pero eso no significa que están enfermos mentalmente, ¿no? Tal vez una situación psicológica o hasta psiquiátrica de la persona puede llegar a comportarse como a tal grado, en ese sentido, y pues para nuestra legislación y para nuestros argumentos jurídicos es una persona vaga que camina en las calles. Y esto sucede, ¿no? Bueno, se dan en la vida práctica. Si se diera para un caso concreto, pues la legislación establece algo al respecto. Y en ese sentido quisiera pedirles el favor de ver el artículo, vamos a ver, el artículo 35 del Código Civil. ¿Alguien puede...? La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentra. Sí, exactamente, con el nombre vagabundo, gitano, no lo dice, sino que se establece nada más la ley que la persona que no tiene fija, ¿ya? Un lugar de permanencia, de vivir, pues definitivamente cualquier acto, cualquier situación que le ocurra, que le suceda en la vida, pues definitivamente donde se ubica, donde está la persona, ahí se considera, ¿no? Por ejemplo, un guatemalteco, uno de la capital o no de cualquier municipio del Zacatepeques o del municipio de la Antigua, ¿verdad? Que se van y se pierden, ¿no? Y sufren un accidente, ¿ya? O comete alguna acción delictiva o se apropia de algo, pues definitivamente donde ocurrió y ese hombre no tiene lugar de vivienda fija, pues de plano aquí en la capital donde ocurrió el hecho, ahí es donde se considera domiciliado. Bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos todos nuestros argumentos acerca de este atributo de la persona, de su domicilio. Hemos concluido entonces el domicilio de la persona física individual, pues de acuerdo a nuestra ley, ¿verdad? De la lectura que hicimos en el Código Procesal Civil y Mercantil, desde el punto de vista jurídico, ¿no? El domicilio está relacionado con la circunscripción territorial de un departamento. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, ahora sí vamos ya con el otro atributo, que es la vecindad, que decía hace un rato. Aquí está otro atributo más que vamos explicando. La vecindad, pues, no encontramos un argumento doctrinario tan especial para este concepto, jóvenes. Yo lo que me explico, porque así me enseñaron en la facultad hace años, y donde encontramos su fundamento es en la ley, es en el Código Civil, perdón, sí, y
El Código Civil encontramos en el artículo 41 y también en el artículo 12 del Código Municipal. Pues, alguien tiene el código, bueno, o los que tienen el Código Civil, que tienen ahí la ley en la mano, o puede darnos lectura el artículo 41 del Código Civil, y alguien puede levantarse, buscar en su librera o su archivo el Código Municipal. Vamos, artículo 41. La vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Muy bien. En el primer párrafo encontramos la explicación legal, ¿no? La vecindad se refiere, jóvenes, al lugar, al espacio del territorio municipal, de la vecindad. El artículo muy clara y dice: la vecindad es la circunscripción municipal. El municipio está ubicado o responde a un territorio. El territorio tiene que ser ya medido, etcétera, localizado del municipio, ¿no? Allí está ubicada la institución y como tal administra, o se administra por sí solo o a través de sus autoridades municipales. Bueno, entonces ahí está explicada el concepto desde el punto de vista jurídico, este concepto de la vecindad como atributo de la persona. Casi en la misma forma que se explica el domicilio, ¿va? El domicilio, y aquí hay que dejar claro, jóvenes, para nuestro lenguaje jurídico, ¿va? Nuestro léxico jurídico. Ya he entendido, ya he explicado el elemento o el concepto de domicilio. Desde el punto de vista jurídico, de hoy en adelante para nosotros. Y la vecindad, de hoy en adelante siempre, desde el punto de vista jurídico, así se entiende, ¿sí? Entonces, el municipio del departamento de Guatemala, pues el municipio de Guatemala es la capital, a la verdad, y tan grande, pero que ya no se cabe por los habitantes que se tiene. El municipio de San Lucas, que habíamos dicho que es del departamento de Zacatepeques, o el municipio de Palín, por ejemplo, es un municipio del departamento de Escuintla. Pues bien, la vecindad, si la persona vive también permanentemente con familia, con su casa de habitación, en el municipio, ya sea en el casco urbano de Palín o alguno de sus aldeas, pues definitivamente esta persona vive en el municipio de Palín, del departamento de Escuintla. Quiere decir que su vecindad está dentro del territorio del municipio de Palín. Su domicilio está en el territorio de Escuintla. ¿Estamos? Este último es el domicilio y el municipio es la vecindad. ¿Ya? Departamento, que es domicilio, y municipio es vecindad. Vamos explicando más o menos ahí. Ya alguien encontró el Código Municipal. A ver qué dice el Código Municipal en el artículo 12. Dice que la vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Muchas gracias. ¿Hay diferencia ustedes? ¿Hay alguna diferencia conceptual ahí? ¿Orientación? Pues de plano que no. Yo lo que pienso es que el Código Municipal recoge el mismo sentido del artículo 35 del Código Civil, ¿verdad? Bueno, las dos leyes, los dos códigos se refieren en la misma orientación, la misma explicación. Municipio, vecindad, perdón, se refiere a la circunscripción municipal. Es un lugar, es un territorio municipal donde la persona
vive permanentemente, se ubica físicamente. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro, y que eso es lo que debemos de entender y explicar en nuestro lenguaje jurídico. Yo soy necio en ese sentido porque ya debemos hablar y actuar como tal. Muy bien, ahora viene la palabra o atributo de la persona jurídica, la residencia. Residencia y casa de habitación. Como que vamos poniendo ya niveles, ¿verdad? Domicilio, vecindad, ahora residencia. La residencia y casa de habitación son dos categorías utilizadas como sinónimos, jóvenes. La doctrina y aún por la legislación. Sin embargo, sus significados son diferentes. ¿Por qué? Porque la residencia doctrinariamente es la estancia prolongada en un lugar, la cual lleva implícita la habitualidad de estar en un lugar con intención de establecerse de modo permanente. Para la doctrina en este sentido, y lo recogemos nosotros para explicar un poco exactamente la palabrita de residencia. La residencia, desde el punto de vista doctrinario, es la estancia, es decir, el espacio, ¿no? Prolongada, es la permanencia prolongada de una persona en un lugar y que conlleva implícitamente su habitación, de estar ahí en un lugar. Se manifiesta la intención de permanecer, de establecerse en ese lugar de manera permanente. En el Código Civil, siempre, el Código Civil de Guatemala, tenemos que recoger y vamos a ir, yo buscando su base legal, es que, como también aparece en otras legislaciones, siempre en Guatemala, en nuestro sistema, es que se regula únicamente la función de ser un elemento del domicilio. Es decir, la residencia viene siendo un elemento del domicilio. Pero la casa de habitación es un espacio físico. La morada donde se habita, se reside, identificada generalmente por una nomenclatura municipal. Este esfuerzo, jóvenes, lo hace la doctrina y nosotros queremos penetrarnos ahí. Pero realmente nuestra orientación legal, el Código Civil, establece que es el lugar de habitación permanente de una persona. Ya, y sabemos, nosotros así estamos, ¿no? Así vivimos, el espacio, el área donde vivimos, donde tenemos construida nuestra casa, es para vivir, ¿no? En esa casa habitamos, ¿ya? Solos o con familia, pero es la casa un espacio muy, muy particular o muy privado para una persona, donde está habitando, donde vive permanentemente, ¿no? En esa casa de habitación, en una construcción física, material, es decir, palpable, ¿verdad? Y ese lugar o ese espacio, en muchos lugares en Guatemala, está identificado con una nomenclatura municipal. Y así en todo el mundo, ¿no? Cada espacio habitacional constituido por una casa y donde permanecen familia o en grupo o individual, pues ese espacio es de carácter privado para una persona, ¿no? Esa es la residencia. Ese es el lugar de residencia. O sea, no es domicilio, ¿no? La residencia no es domicilio. El domicilio, ya explicamos, ¿no? Se refiere al departamento. La vecindad se refiere al territorio municipal.
Residencia se refiere a un espacio más pequeño, ¿no? Para una persona, ¿ya? Donde vive permanentemente. Y definitivamente se manifiestan también el estado anímico de la persona, el ánimo de permanecer, de vivir ahí, en ese lugar. Espacio pequeño, ¿no? Ya clasificada, ubicada, urbanizada, qué sé yo, y están las municipalidades como responsables, la tienen identificada con una nomenclatura, ¿ya? Con un número. Ya, bueno, la nomenclatura en Guatemala, ya sabemos nosotros, de la capital, de aquí es donde sale la referencia, o calles y avenidas, y ahí se identifican los números, o colonias, o barrios, qué sé yo, pero se identifican por zona, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay un conjunto de habitaciones, un conjunto de residencia. Muy bien, jóvenes. Esta es la pequeña explicación que hacemos con estos tres conceptos que son atributos de la persona. Muy bien. Y que esto, lo poco que hemos leído, de carácter civil, ¿verdad? Bueno, aunque lo que leímos y entendimos en el artículo 12 del Código Municipal se refiere cabalmente a un tema de carácter civil. Vamos viendo otro atributo que mencionamos en su momento, que es el patrimonio. ¿Qué es eso de patrimonio? Es está constituido por bienes materiales o reales que posee una persona, es decir, con que se respalda para poder también adquirir derechos y cumplir con obligaciones, tanto para una persona jurídica individual como aquí sí, para una persona jurídica colectiva, que integra, cómo se compone un patrimonio. En el patrimonio, en principio podemos decir que ahí es donde se manifiestan el conjunto de relaciones jurídicas, relación de propiedad sobre muebles o inmuebles, pertenecientes a una persona que tenga utilidad económica. O sea, jóvenes, desde el punto de vista económico se explica la integración de bienes materiales, bienes reales, ¿no?, de una persona, ¿va? Eso es lo que constituye su patrimonio para manifestar capacidad económica, en otras palabras, en una sociedad. Definitivamente se materializa con el dinero, ¿eh? La capacidad económica se materializa con el dinero. Es decir, que el patrimonio de una persona puede constituirse en activo o en pasivo, como es un lenguaje de contabilidad, ¿verdad? Pero también el lenguaje mercantil. Como entendemos, pues un patrimonio de carácter activo y patrimonio de carácter pasivo, pues el activo, que aquello de que, a ver si hay contadores entre ustedes, ¿verdad? El patrimonio activo se constituye por todos los bienes, ¿verdad?, que representa valor económico, como cuáles, un bien inmueble, finca, un terreno rústico, un terreno urbano, qué sé yo, la capital o en el área, en el campo, ¿no?, la finca, o un terreno donde está construido su residencia y donde habita permanentemente esta persona. Eso es patrimonio activo, ¿va? El dinero, suma de dinero en efectivo que posee, o todas las acciones bancarias, mercantiles, o todo el tipo de movimiento económico que manifiesta esta persona, ¿va?, que posee en un banco o en otras instituciones financieras, constituye su patrimonio activo. Un vehículo, por ejemplo, es un bien mueble, ¿no? Qué sé yo, pues joya, ¿no? Bueno, otro tipo de bienes, es decir, que representan un valor económico. Todo esto constituye entonces el patrimonio activo. Y el patrimonio civil, pues son los compromisos o las obligaciones pendientes a cumplir.
las deudas, por ejemplo, con acreedores bancarios o persona individual, ya, o persona jurídica colectiva. Es decir, lo que constituye todo lo que tiene que cumplir a posteriori, tiempo después de su actuación, la suscripción de un contrato, etcétera. Eso manifiesta su patrimonio pasivo. El patrimonio pasivo está integrado por todo lo que hay que hacer después, ¿no? Por el sentido económico. Bueno, esto es lo que constituye, y una persona tiene que poseer patrimonio, puede poseer patrimonio una persona, bueno, es libre de tener bienes. Y una persona jurídica colectiva, pues definitivamente con poseer bienes constituye el patrimonio, puede adquirir compromisos, puede integrarse a una colectividad, a una sociedad anónima, por ejemplo, o una ONG. Tiene capacidad económica para contribuir o para desarrollar una actividad con el deseo de generar más ganancias, ¿no? Más recursos. Bueno, ese es el elemento patrimonio, ¿sí? El patrimonio como está constituido, y una persona puede tener patrimonio de ese tipo, persona jurídica individual, física, y una persona jurídica colectiva. Como atributo, entonces. El otro atributo que señalamos y que podemos referirnos para terminar acá es el estado jurídico de la persona o estado civil. Es un atributo también para manifestarse y demostrar capacidad o a veces incapacidad. Bueno, toda persona jurídica individual, entonces, jóvenes, tiene un estado civil. Y se define, ¿cómo vamos a explicar un poquito? La situación jurídica en la cual se encuentra una persona en relación con las diversas instituciones sociales, o como escribe el tratadista Espín Cánovas, toda cualidad jurídica y condición natural o civil de las personas que influyen sobre el goce o ejercicio de los derechos. En ese sentido, jóvenes, podemos argumentar tres tipos de dimensiones. ¿Cómo se explica este estado jurídico de la persona, o bien su estado civil? Veamos, en la dimensión del ámbito familiar o en relación con la familia. Una persona, entonces, puede ser soltero, puede ser casado, padre, hijo, abuelo, tíos, tías y otros, ¿no? Esta dimensión es relacionada con la familia. El estado jurídico o estado civil de una persona jurídica individual, y recalcando o matizando acá, este atributo solo lo podemos relacionar con la persona jurídica individual. Mencionamos en una oportunidad que no puede atribuirse a una persona jurídica colectiva. No se le puede exigir o no puede manifestarse. Bueno, el segundo argumento que podemos decir es en relación con el Estado. El Estado, la institución supraestructural, puede ser una persona nacional o extranjera. ¿Sí? Es un atributo de la persona que también tenemos que analizar, descifrándolo, ¿no? En ese sentido. Con relación con el Estado, pero el Estado supraestructural, la institución de una sociedad, puede ser una persona nacional, porque soy guatemalteco o soy guatemalteca, ¿verdad? Todos somos guatemaltecos. O bien una persona no guatemalteca, pues, puede venir y constituirse aquí como un extranjero residente, ¿no?
pero es el Estado que guarda políticamente una persona con el Estado como institución suprema de una sociedad. Y por último, en relación a sí mismo, ¿será capaz o incapaz? Es una dimensión tan especial que podemos dejarlo así, que es donde se indica o donde explicamos que si soy capaz o incapaz para realizar un acto, ¿ya? O para practicar o para contraer derechos, ejercer mis derechos, contraer obligaciones, ¿no? Y si soy capaz de cumplirlas. Esto definitivamente se relaciona con el estado jurídico de la persona o estado civil. Pero, recalco, únicamente este último atributo es para la persona jurídica individual o física, ¿no? Es decir, como uno de nosotros o todos nosotros. Bien, jóvenes, hasta aquí creo que podemos hablar del estado, de la persona jurídica individual. Ahora nos toca analizar un poco de la persona jurídica colectiva, que aquí también tenemos que explicar un poquito para arribar cómo entendemos, cómo explicamos la persona jurídica colectiva, cómo puede manifestarse, cómo puede constituirse y luego ver si tiene capacidad o no tiene capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, y qué debe contar o manifestarse en una realidad jurídica. Tenemos que ver. Y para ello también hay teorías. Así como explicamos la persona jurídica individual, que hay teorías que fundamentan, aquí también hay, y que quizás algunas teorías que sí se repetirán, por lo que hemos dicho con la persona jurídica individual. Pues yo, jóvenes, no sé si ya los... No se le escucha, licenciada. Apagó su micrófono. Apagó su micrófono. No se le escucha, Lick. Perdón. Ahora sí. Ahora sí, gracias, Amanda. No sé, pues explicaba que hasta aquí, donde hemos explicado, argumentado, todo se relaciona con la persona jurídica individual. ¿Sí? Si se dieron cuenta ustedes. Ahora nos toca pues, analizar y hablar un poco acerca de la persona jurídica colectiva, ¿ya? Y para ello nos tenemos que recurrir siempre a la doctrina y también a las leyes. Pero para ello, jóvenes, van a aparecer teorías y aquí a veces resulta hasta monótono para algunos, ¿no? La explicación, porque son fundamentación teórica de varios tratadistas del derecho, ¿no? Los científicos en el derecho explican muchas veces desde el punto de vista filosófico, ¿no? Entonces ahí a veces nos cansamos. Entonces yo les digo que por tiempo ya me voy a ir preparando para la otra sección, yo voy a dejar hasta acá, y si logran ustedes tener algún libro para ir avanzando en la lectura, para su comprensión, por supuesto, algo acerca de la persona jurídica colectiva, que ahí definitivamente van a ver las teorías que expliqué, y en esas teorías posiblemente se van a repetir algunas de lo ya explicado para la persona jurídica individual. Bueno, y los otros atributos para la persona jurídica individual, posiblemente lo vamos a mencionar allá, y tales como el domicilio, la residencia o la nacionalidad, también tenemos que argumentar o analizar para la persona jurídica colectiva, el patrimonio exactamente, ¿no? Y así vamos a ir atribuyendo. Jóvenes, nos vemos el lunes para